pueden darse en una escuela, pueden darse en un equipo de baloncesto. Eso lamentablemente se da en muchos sitios. ¿Qué es lo que hace diferente el caso de la Iglesia Católica? En primer lugar, la extensión. Es decir, sabemos que el número de sacerdotes que abusan de niños no es menor al 6% de todos los sacerdotes que hay en el mundo. Es decir, de hecho, hay algunos estudios que cifran la proporción de clérigos abusadores dentro de la Iglesia Católica, de criminales sexuales, en torno al 6%, y la verdad es que en aquellos lugares, como por ejemplo la diócesis de Boston o más recientemente en Filadelfia, donde se ha podido investigar el tema a fondo, hemos encontrado que efectivamente esa es la proporción. Es decir, estamos hablando de decenas de miles en todo el planeta, de una proporción muy alta, incluso en una sola diócesis. Pensemos que en el caso de Boston, por ejemplo, superaba el centenar en una sola diócesis. Ese es el primer problema, y es un problema grave. El segundo es todavía más grave que este, que ya es bastante serio, y es el hecho de que la Iglesia Católica, de manera consciente y culpable, ha protegido a los delincuentes sexuales durante décadas. Es decir, cuando esas quejas llegaban en un momento determinado a un párroco, a un obispo, a un arzobispo, la reacción de la Iglesia Católica no era apartar a esa persona del ministerio, quizá incluso entregarla al juez, sino que por el contrario a esa persona se la seguía destinando a tareas de trabajo con niños. Es decir, a lo mejor un párroco, un coadjutor, era sacado de la parroquia en la que estaba, pero lo llevaban a otra donde seguía cometiendo este tipo de crímenes durante décadas. Esto no solo ha sido tampoco el problema de arzobispos o de obispos aislados que protegían así a criminales sexuales, sino que este es un problema que ha llegado al propio Papa. Es decir, el Papa ha protegido directamente a criminales sexuales para ocultarlos de la acción de la justicia. Por ejemplo, Juan Pablo II, que incluso ha sido canonizado y que está en los altares y al que se rinde culto dentro de la Iglesia Católica, protegió directamente a gente involucrada en el abuso sexual de millares de niños, como fue, por ejemplo, el arzobispo Law de Boston, que cuando iba a ser investigado por la justicia de los Estados Unidos, el Papa se lo llevó al Estado Vaticano, lo colocó al frente de la parroquia de Santa María la Mayor y de esa manera evitó que la justicia norteamericana pudiera iniciar una investigación contra él, que había ocultado durante décadas crímenes sexuales, y que el arzobispo hubiera podido terminar en la cárcel. No es una excepción el comportamiento de Juan Pablo II, y de hecho yo diría que uno de los casos ahora mismo que han provocado más tensión en relación con el nuevo Papa es el caso de los niños de Probolo en Argentina, que eran niños sordomudos, además todavía más indefensos que cualquier niño, y que el Papa, sin embargo, gente que tenía la responsabilidad de los abusos sexuales sobre estos niños en Argentina, insisto, niños sordomudos además, sin embargo, ha protegido a los responsables. De modo que estamos hablando de una situación que por la cantidad, pero sobre todo por la conducta de la jerarquía, es de una enorme gravedad. Y concluyo solo con una nota que me parece escalofriante. En el caso reciente, estamos hablando de hace un par de semanas, en Pensilvania, donde se lleva una investigación a cabo y se descubre que ahí durante décadas ha habido docenas de sacerdotes violando niños, abusando sexualmente de ellos, etcétera. Se descubre también un manual, que es el que tenían que utilizar obispos y sacerdotes para cubrir, para proteger, para no permitir que la justicia actuara en contra de estos criminales sexuales, cuyas víctimas mayoritariamente han sido niños. Wow, César, creo que a todos nos sorprende. Ahora, la Biblia dice: honrosos sean todos en el matrimonio, es decir, que el matrimonio es algo honroso. ¿De dónde sale esa doctrina de lo que por tantas décadas o años los sacerdotes tenían que estar solos?
Bueno, el celibato obligatorio es, en términos históricos, una práctica muy tardía, y además tengo que decir que es una práctica muy tardía con la que ni siquiera la Iglesia Católica es consecuente. De hecho, es una práctica que se impone en la Edad Media, es de tipo general en torno al siglo X, estamos hablando de un milenio después del inicio del cristianismo, y todavía fue una práctica con enormes problemas prácticamente hasta la Reforma en el siglo XVI. De hecho, es muy común en todo el periodo que va más o menos del año 1000 hasta finales del siglo XV, que continuamente haya órdenes en las que se expulsaba a las mujeres del sacerdote de la parroquia, en que se amenazaba incluso con vender a la mujer y a los hijos como esclavos para evitar, para impulsar y reforzar que pudiera existir un celibato eclesiástico, lo cual es enormemente grave, porque efectivamente es una práctica contraria a lo que aparece en las Escrituras, donde, por ejemplo, en las cartas pastorales de Pablo le dice claramente a Timoteo que los obispos han de ser personas casadas, lo cual obviamente no es ni mucho menos el caso de la Iglesia Católica. Pero es que además la Iglesia Católica tampoco es coherente, tampoco es consecuente con esto. Es verdad que la inmensa mayoría de los sacerdotes católicos no se pueden casar, los de rito occidental, que es la mayoría, el rito latino occidental, pero hay un grupo de sacerdotes dentro de la Iglesia Católica, los de rito oriental, a los que sí se permite casarse. Lo cual es algo tremendo, porque en realidad los de rito oriental son una serie de iglesias que estaban en el este de Europa y que aceptaron someterse a la Iglesia Católica en el siglo XV, pero una de las condiciones era que sus sacerdotes seguirían casándose. Y la Iglesia Católica aceptó esto, lo cual indica que la condición no debe ser una condición tan clara cuando, aunque sea una minoría, esa minoría lleva 500 años, más de 500 años en realidad, pudiendo casarse sus sacerdotes. Es decir, esta es una práctica que efectivamente no está en el cristianismo primitivo, que se impuso ya muy avanzada la Edad Media y que está en la base de muchos de estos abusos. Es verdad, esto no se puede negar, que hay un porcentaje no pequeño de esos homosexuales, pero incluso en el caso de muchos de los abusadores, podemos decir que han abusado lo mismo de niños que de niñas. Es decir, si había una niña a mano, abusaban de la niña. Si se daba la circunstancia de que las niñas eran más difíciles y había a lo mejor un colegio de niños cerca, pues abusaban de los niños. Es decir, de alguna manera echaban mano de aquellas criaturas a las que podían someter a sus abusos sexuales. Y entonces eso significa que, por ejemplo, en algunos casos las víctimas que encontramos son niñas, y hay bastantes casos en ese sentido, y en otros niños. Por citar un caso de una niña, yo diría que de cierta relevancia, cuando el actual Papa Francisco llegó al trono pontificio, nombró una comisión para acabar con los abusos. Una de las personas de la comisión era una mujer que de niña había sido abusada por clérigos y que a los pocos meses se marchó de la comisión dando un portazo diciendo que, bueno, que aquello era simplemente una operación de relaciones públicas y que no había ninguna voluntad de acabar con los abusos sexuales de niños dentro de la Iglesia Católica. César, identifico la planta y te voy a hacer una pregunta más, que es ¿por qué es que los católicos, sabiendo estas cosas, no salen de la Iglesia? Identifico la planta y volvemos. Bueno, César, tú sabes que si llega a pasar esto en una iglesia cristiana, que el pastor hace algo semejante, pues se van todos. ¿Por qué es que en la Iglesia Católica los católicos siguen estando allí, pase lo que pase? Bueno, la Iglesia Católica, que ha experimentado una evolución con el paso de los siglos, ha terminado creando en la mentalidad de los católicos una mentalidad muy parecida a la mentalidad de adeptos de sectas como los Testigos de Jehová o los mormones o los adventistas del séptimo día. Es decir, esta es la única iglesia verdadera y, por lo tanto, si yo salgo de ella, pase lo que pase, pongo en peligro mi salvación.
Este es un concepto de iglesia, y en eso la Iglesia Católica está muy cerca de lo que pensarían los testigos de Jehová o los mormones, aunque haya grandes diferencias doctrinales. Es un concepto de iglesia que no está en la Biblia. En la Biblia la iglesia designa dos cosas: o bien la congregación local, cuando Pablo escribe, por ejemplo, a esas iglesias en Galacia, en Filipos, en Colosas, o bien la iglesia universal, de la que forman parte solo aquellos que han nacido de nuevo, no los que han recibido algún tipo de sacramento o están afiliados a una organización, etcétera, etcétera. En este sentido, ese es un arma de enorme importancia, porque efectivamente la persona se niega a denunciar a la única iglesia verdadera, y de hecho muchos de los abusos han tardado en conocerse durante años porque efectivamente la persona no quería hacer daño a la imagen de la Iglesia Católica. Finalmente se han destapado en aquellas naciones donde la Iglesia Católica no es mayoritaria, como es el caso de los Estados Unidos. El problema es que una vez que se destapó la botella de champán, no ha habido manera de volver a meter el champán dentro, y estos abusos han ido apareciendo incluso en países tradicionalmente muy católicos como Irlanda. Yo creo que ese es uno de los problemas. Claro, este es un sistema para crear un yugo espiritual sobre la gente que, insisto, es exactamente el mismo dentro de una secta, y que además espiritualmente, ya no solo en el caso de los abusos, espiritualmente es muy dañino, porque la persona no llega a establecer nunca una relación personal con Cristo. Lo que tiene siempre es una relación con la Iglesia que se supone que es el canal que le une con Dios. Y esto es insisto, de una enorme gravedad. Para mí es uno de los elementos más terribles. Es más, si uno se molesta, se toma el trabajo de ver todo lo que la Biblia afirma de manera exclusiva sobre Cristo, va a descubrir que la teología católica, esa exclusividad de Cristo, se la ha ido aplicando al Papa. Es decir, el Papa ha ido robando una serie de afirmaciones que la Biblia conecta solo con Cristo. Por ejemplo, la Biblia dice que la cabeza de la Iglesia es Cristo, solo Cristo. La Iglesia Católica pretende que la cabeza visible de la Iglesia es el Papa. Es decir, ahí se ha producido una sustitución, o la Iglesia Católica es un monstruo de dos cabezas. La Biblia señala que la piedra sobre la que se levanta la Iglesia, porque lo profetiza, por ejemplo, el Salmo 18 y otros textos, el libro de Isaías en el capítulo 8, etcétera, esa piedra es el propio Jehová encarnado en Jesús, y sobre esa piedra desechada por los edificadores, Dios levanta su edificio. Sin embargo, la Iglesia Católica insiste en que la piedra es Pedro, y que esa sucesión de la piedra pasa por el obispo de Roma, pasa por el Papa. La Biblia señala claramente, es una afirmación del propio Pedro en Hechos 4, 11, 12, que el único nombre por el cual cualquier persona debajo del cielo puede ser salva es el nombre de Jesús. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene definido como dogma en distintas ocasiones, entre ellas por una definición dogmática del Papa Bonifacio VIII, de que realmente la clave para la salvación es el sometimiento al obispo de Roma, al Papa, y que una persona que no está sometida espiritualmente al obispo de Roma, al Papa, no puede alcanzar salvación. Es decir, el edificio papal, a lo largo de los siglos, ha ido desplazando, empujando, retirando la centralidad absoluta de Jesús y sustituyéndola por la institución y sobre todo por el Papa. César, muchísimas gracias por toda la información y el caudal que has invertido en estos pocos minutos para poder llevar a las personas una idea clara del porqué de ciertas cosas. Fue un placer. Gracias, César. Bendiciones.